Estaba a punto de comenzar una partida Resident Evil, pues lo acabo de descargar e instalar en mi Xbox, pero creo que es primero lo que debe de ser primero. O sea, vamos a hablar acerca de ese tercer tema. Te voy a compartir 5 reactivos reales que pueden aparecer en tu examen de admisión al IPN y ya después habrá tiempo para jugar, ¿no? Y antes de iniciar, como ya debes de saberlo, arriba de mí está este personaje misterioso. Conforme vayamos avanzando en los reactivos, va a ir apareciendo poco a poco un rostro. Y la idea es que tú, en cuanto logres identificar de quién se trata, porque es una persona famosa la que está aquí, pues me lo puedes dejar en los comentarios y en qué reactivo te diste cuenta o lograste identificarlo. Comencemos pues con las preguntas. Número 1. Es la unión entre varias entidades territoriales que conservan su soberanía. La palabra soberanía es crucial, ¿ok? Leyes y autoridades propias y en donde su autonomía se delega por el Estado. O sea, hay autonomía, hay soberanía, pero aún así hay un Estado que es quien rige todo esto. Inciso A, centralismo. Inciso B, federalismo. Inciso C, conservadurismo. Inciso D, liberalismo. La respuesta correcta es nada más y nada menos que federalismo. ¿Por qué federalismo? Porque está la palabra soberanía y autonomía. Cuando hablamos de centralismo, hablamos de todo el poder está concentrado, como lo dice la palabra, centralizado, centralismo, en el poder central, en el presidente. No da autonomía ni soberanía a los estados, sino los estados son departamentos bajo su control. Pero en el federalismo, aunque sigue existiendo un estado que es el que va a regir, sí da autonomía a cada uno de los estados para que puedan pues autogestionarse hasta cierto punto, ¿no? En el caso del conservadurismo y liberalismo son filosofías, es una cosa distinta. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, antes de seguir, aquí podemos ver que ya tenemos un espacio, ¿no? ¿De quién se trata? Al menos sabemos que usa corbata, usa traje negro. Siguiente pregunta. Número 2. Grupo que se opone a cualquier cambio en la estructura política, social y económica de la colonia y resguarda los intereses y bienes eclesiásticos. Inciso A, liberales. Inciso B, conservadores. Inciso C, neoliberales. Inciso D, reaccionarios. Y tenemos aquí las opciones. Ok, dice grupo que se opone a cualquier cambio en la estructura política. Cualquier cambio. Si hablamos de cualquier cambio, mejor dicho, si hablamos de oponernos a cambiar, significa que estamos a favor de que las cosas sigan igual, ¿no? Es una cuestión lógica. O sea que queremos conservar las cosas como están, conservar la estructura política, conservar lo social y conservar lo económico. Y luego aquí hay una mención a la colonia, está hablando de la Nueva España. Durante la Nueva España, entonces, o quienes querían recurrir a seguir manteniendo y no cambiar, no eran los liberales, no eran los neoliberales, ellos no se querían oponer, los que se oponían eran los que querían conservar las cosas como estaban, así que la respuesta correcta es conservadores. Como dije la palabra conservar, el establishment, oponerse al cambio es conservar y conservar viene de conservadores, ¿no? Los liberales en su defecto eran lo contrario, eran los reaccionarios, eran quienes querían cambiarlo todo. Neoliberales es una cuestión muchísimo más reciente, no estamos este tema que estamos viendo ahorita, estamos hablando acerca de lo que sucedió como México independiente, ¿no? El neoliberalismo surge o llega a México hasta los años de 1982 en adelante. Por lo tanto, neoliberales no es la respuesta correcta, ni liberales ni reaccionarios. Inciso B es la respuesta correcta y ya podemos ver aquí una boca, unos dientes, probablemente alguno de ustedes ya se dio cuenta de quién se trata. Pero pues vamos a continuar, ¿va? Número 3. ¿A raíz de qué suceso histórico en nuestro país se modificó el poder religioso del clero conservador a mediados del siglo XIX? ¿A raíz de qué suceso histórico? La Revolución Industrial no sucedió en México, ni siquiera sucedió en ese siglo, lo podemos descartar. La Reforma Liberal, la Guerra Cristera o la Revolución Mexicana. Nuestro país se modificó el poder religioso del clero conservador a mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando de 1850 más o menos. La Guerra Cristera no sucede en el siglo XIX, sino en el siglo XX. Lo mismo con la Revolución Mexicana. Así que la única respuesta correcta es la Reforma Liberal. Cuando Ignacio Comonfort y Juan Álvarez desarrollan el plan de Ayutla o la Revolución de Ayutla para derrocar a Santa Anna, para derrocar a su república centralizada. Y pues sucede todo lo que sucede después, que ya sabemos, ¿no? Con Benito Juárez, con un imperio francés en México y todo eso. Pero aquí el suceso principal que le quita que quita privilegios y poder tanto a la iglesia como a los militares es la reforma liberal.
ya podemos ver más de este rostro. Creo que ya muchos van a saber de quién trata. Recuerda dejarme en los comentarios para... Dime en qué reactivo te diste cuenta o lograste identificar de quién se trata. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, la invasión francesa de 1862 tuvo como propósito establecer un poder colonialista sobre México, pero tuvo como pretexto... O sea, la pregunta está haciendo alusión a cuál fue el pretexto de Francia para invadir México en 1862. Inciso A, la moratoria decretada por el gobierno de Juárez al pago de la deuda externa. Inciso B, la Junta de Notables que otorgó el trono de México a Maximiliano. Inciso C, la firma del Tratado de Londres entre países acreedores. Inciso D, la derrota sufrida por las tropas francesas en la batalla de Puebla de 1862. Es interesante y es complicado este reactivo porque todos los incisos se relacionan con la invasión francesa. Por lo tanto, no podemos descartar simplemente porque sí. Todos se relacionan, pero vamos a ver cuál es el que se toma o el que se identifica como pretexto. ¿Cuál fue un pretexto? Cuando hablamos de pretextos es cuando utilizamos una razón artificialmente para hacer algo, ¿no? En este caso está diciendo Francia generó una razón artificialmente para poder invadir México. ¿Cuál fue esta razón? La moratoria decretada por el gobierno de Juárez al pago de la deuda externa. Así es. Después de la guerra de reforma del 57 al 61, este país cayó en una gran crisis económica, como después de cualquier guerra, o mejor dicho, como en cualquier país después de sufrir una guerra suele haber crisis económica. Y dentro de las medidas que tomó Benito Juárez para poder más o menos lidiar con esta crisis fue dejarle de pagar a 3 países, que era Inglaterra, España y Francia. Se les dejó de pagar lo que se les debía y ellos firman el Tratado de Londres, que está por acá, y vienen a las costas de México a exigir su pago. Con el Tratado de la Soledad se logra llegar a un acuerdo con ellos para que no pase nada malo, pero Francia, ya estando aquí, decide que ellos no se regresan y pasan por Puebla, sucede la famosa batalla del 5 de mayo y después siguen avanzando hasta llegar a la capital del país y toman el país. Y es cuando Francia instala su imperio en México. Entonces, el inciso A, la respuesta correcta, es el pretexto que utilizaron para invadir México. Vamos por bueno, antes de avanzar, ya creo que está muy fácil de identificar, pero no pasa nada. A lo mejor no es tan famosa la persona, pero yo creo que sí le vas a reconocer. Vamos por la última pregunta, por si no sabes de quién se trata, pues podamos llegar a saberlo. Número 5. El plan de Tuxtepec permitió a Porfirio Díaz en 1876 reclamar la devolución de la corona imperial del archiduque Maximiliano de Austria, derrocar el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y tomar el poder, anular definitivamente la reelección durante su larga dictadura de varias décadas, establecer el reparto agrario a favor de las masas campesinas. Esto es relativamente simple, esta pregunta, porque Porfirio Díaz solamente promulgó 2 planes. El plan de la Noria en 1871, intentando derrocar a Benito Juárez, y el plan de Tuxtepec en 1876. El primero fracasa porque intenta derrocar a Juárez, pero no lo logra. El segundo sí llega al éxito. Es decir, con el plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz llega al poder quitando a Sebastián Lerdo de Tejada. Nunca lo olvides esto. Plan de Tuxtepec es el plan por el cual Porfirio Díaz logra llegar al poder, quitando al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Y el personaje famoso del que estábamos hablando es Adrián Marcelo. Muy odiado, por algunos querido, muy polémico, pero aquí está. Adrián Marcelo, me faltó el acento, perdón, pero él es nuestro personaje misterioso de esta tanda. Van a seguir otras 5 preguntas, vamos a llegar a cubrir todos los temas, así que suscríbete al canal y déjame en los comentarios, a lo mejor no el nombre para no arruinar o hacer spoiler, pero más o menos de qué industria te gustaría que fuera el personaje secreto que vamos a poner acá. Sale, yo lo tomaré en cuenta. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.